Palabra al senyor Jaume Moya. Muchas gracias, señor presidente. Según los últimos datos del Censo de Actividades Agrarias, el sector apícola en el Estado español se compone aproximadamente de unos 29.700 apicultores y apicultoras, con un total de unos 2,5 millones de colmenas. El 40% de esos apicultores tienen menos de 60 colmenas y solo 1 de cada 5, un 20%, ostentan más de 50 colmenas. Ello se debe a que la mayoría de esos pequeños apicultores pues, compaginan su actividad en el seno de explotaciones muy diversificadas, tanto en el sector agrario como en el sector ganadero, en policultivos diversos. Y ello conforma un modelo de explotación íntimamente vinculada al territorio y especialmente de gran ayuda en las zonas de especiales dificultades de desarrollo. Además, el sector estratégicamente es muy importante, tanto en la vida en los pueblos como en la incorporación de jóvenes al sector agrario, puesto que el 13% de los casos de nuevas incorporaciones al sector agrario están vinculadas al mundo de la apicultura. Y además, en los últimos 10 años ha aumentado un 30% el volumen total de colmenas en el Estado español. Esta actividad no solamente se centra en la producción de la miel, sino también en la transformación de la miel y en la creación de productos complejos que parten de la base de la miel, ceras, propóleos, cosmética, etcétera, etcétera, que también ayudan al desarrollo de pequeños mercados locales, mercados de cercanía que dan dinamismo a todo el mundo rural. Y además el modelo de manejo de todas las colmenas basada en la transhumancia también ayuda a la biodiversidad, puesto que evidentemente, como sabemos, las abejas son factor fundamental para la polinización. Y el buen estado de la mayoría de los ecosistemas naturales del Estado español, pues también son garantía de un producto de especial calidad, tanto la miel como los derivados. El consumo en el Estado español se calcula en torno a medio kilo por miel y año y ciudadano del Estado español, de manera que eso supone un consumo aproximadamente de unas 31.000 toneladas, mientras que, por otro lado, la producción del Estado es de 34.000 toneladas. Sin embargo, 30.000 se exportan, de manera que hay una necesidad de importar aproximadamente unas 27.000. Todo este movimiento de importación es la que nos interesa especialmente, pues darle transparencia en beneficio de los productores y también de las personas consumidoras, puesto que la presión de la importación de miel es la que ha puesto en crisis este sistema. Por un lado, porque la llegada de grandes cantidades de miel a veces vienen acompañadas de un producto especialmente adulterado o transformado, o producto que ha perdido sus muchas cualidades y propiedades. Por otro lado, también la falta de información a los consumidores, puesto por un grave déficit de etiquetaje. Y por otro lado, también las diversas crisis sanitarias en diferentes estados de origen también corre el peligro de que el producto que llegue al Estado español esté contaminado por usos de pesticidas y abonos químicos, de manera que ello pone en gravísimo peligro a un sector crucial para el mundo rural y para la biodiversidad. Todo esto ha trascendido a las personas consumidoras y es notable el descenso de consumo de la miel en el Estado español. Prácticamente desde el pasado otoño, pues el descenso ha caído en picado. De manera que es urgente establecer una serie de medidas de apoyo al sector y a las personas consumidoras también para recuperar la confianza en un producto tan estratégico. Por lo tanto, venimos a proponer una serie de medidas para dotar de transparencia al producto, sobre todo pensando en que la persona consumidora sepa qué está comprando y pueda ejercer con todo conocimiento su derecho de opción de consumo. Ello de acuerdo con toda la reglamentación que ya existe en Europa, las directivas europeas comunitarias que reconocen el derecho de los consumidores y también vinculado a la obligación, Reglamento de la Unión Europea 1169 del 2011, la obligación de que el etiquetaje sea claro, preciso y no induzca a error. Por lo tanto, venimos a proponer una normativa de etiquetaje que garantice la trazabilidad del producto, que ello hará posible que el consumidor pueda diferenciar los orígenes, el sitio de recolección, el sitio de envasado de cada una de las mieles, y ello también ayudará pues, a fortalecer el sector apícola español y a que la ciudadanía pues, también pueda elegir, y además con la tendencia que tiene siempre a elegir productos de proximidad.
Por lo tanto, presentamos esta medida, también con otras medidas, solicitando también una dotación extraordinaria de partidas de subvenciones a productores y a comercializadores, y también una financiación adicional a la Ecosan, la Agencia de Consumo y Seguridad Alimentaria, para que incremente su labor inspectora frente al fraude alimentario. Y siendo esta, como es probablemente mi última intervención en esta Comisión de Agricultura y en un día de hoy en que quien más, quien menos se está despidiendo, pues de cara también en agradecimiento a los compañeros y compañeras de esta comisión y pensando en la próxima legislatura, que puede ser apasionante, si me permiten, les voy a recitar unos versos de Pablo Neruda, probablemente el poeta que más ha escrito sobre la miel, y creo que son muy oportunos, sobre todo de cara a lo que puede pasar a partir de la próxima primavera, que dice así, dice, que la cera levante estatuas verdes, que la miel derrame lenguas infinitas y el océano sea una colmena, la tierra torre única de flores y el mundo una cascada, cabellera, crecimiento incesante de panales. Que nos endulce el final de esta legislatura y que nos dé muchas flores para la próxima. Gracias. Gracias, don Jaume Moya. Para la defensa de las enmiendas presentadas, tiene la palabra por el Grupo Socialista don Miguel Ángel Heredia. Gracias, señor presidente. Yo quiero recordarle al ponente de esta iniciativa que hace un año se aprobó una iniciativa también de apoyo de la miel que salió por mayoría. Y fue una iniciativa socialista porque para los socialistas este sector, el sector de la miel, constituye una prioridad para el grupo parlamentario, una prioridad también para el Gobierno. Hoy podemos traer esta iniciativa, pero yo considero que comete 3 errores. El primero de ellos, que falta solo una semana